Muy buenas noches con todos. La Federación Academia Len Max, en colaboración con CPDEC, el SOSEM y ASOSEM U Cuenca, Ecuador, agradece su participación en este tercer día como parte del desarrollo de la serie de webinares, Jornada de Metodología OpenEPI. Tenemos el honor de presentar esta noche al doctor Alzamora de los Godos Luis, con el tema OpenEPI, cálculo de la muestra en ensayos. Un poco de la trayectoria del doctor Luis Alzamora es lo siguiente. El doctor es graduado en salud pública por la Universidad de Miami en Estados Unidos. Es investigador RENACIT Carlos Monge nivel 3, docente de medicina humana en la Universidad Privada Antenor Orrego, en la Universidad César Vallejo y en la Universidad Privada San Marcos Juan Bautista en el Perú. Es consultor de investigación en la Embajada Real de los Países Bajos, es consultor Pathfinder Internacional, es docente de doctorado y maestría en la Universidad Nacional San Marcos, en la Universidad Nacional Federico Villarreal, en la Universidad Ricardo Palma, en Perú. Es consultor de proyectos especiales de la Unión Europea para el Perú. Es consultor de proyectos de la Fundación Bill and Melinda Gates y la Fundación HP. También es docente de maestría de gerencia social en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Recordamos a todos los participantes que estén atentos al chat de Zoom, porque durante la ponencia se va a enviar el link de asistencia, mismo que es requisito para su certificación. Sin más que acotar, le damos la bienvenida al doctor Luis Alzamora de los GOS. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, trabajar un tema que tiene que ver con el cálculo de la muestra es importante debido a que nosotros hemos venido cometiendo múltiples errores para calcular la muestra. Pensábamos que había una sola fórmula, una sola manera, una sola medida, y eso, enhorabuena, ustedes se han dado cuenta que eso no es así. Entonces, sin más preámbulo, vamos a hacer la presentación, ¿no? De lo que corresponde eh, el tema del día de hoy. ¿Se puede visualizar? ¿Me confirman? Sí, ¿verdad? Muy bien. Acá ya salió la confirmación. Sí, doctor. Gracias. Entonces, básicamente vamos a ubicarnos rápidamente para entender qué es los ensayos no controlados. Voy a dar una clasificación rápida. El tema no es trabajar ensayos, pero voy a enfocarme y encajar dentro de qué categoría se encuentran los ensayos no controlados, ¿no? ¿Se acuerdan que los estudios experimentales obviamente tienen diversas características, como son longitudinales, tienen una variable independiente, la cual yo voy a manipular y controlar. Todos son prospectivos, ¿no? Y obviamente este, no tenemos criterio de selección en base a exposición. Nosotros elegimos de manera exacta, los criterios de inclusión, exclusión, eliminación y vamos a sortearlos para que conformen la exposición y la no exposición. O sea, va a haber una aleatoriedad para que formen el grupo experimental y el grupo control. Eso, en la manera más básica, es un estudio experimental. Entonces, obviamente, tiene que ser longitudinal prospectivo, comparable a la intervención, ¿no? O efecto, comparabilidad de población, comparabilidad de información, y además pueden tener sesgos por el seguimiento. Entonces, un ensayo clínico controlado aleatorio es el famoso ECA. Me han pedido que trabaje un no ECA, ¿no? Porque es ensayo, una muestra de un ensayo no controlado. Lo clásico es el ECA, ¿no? El ensayo clínico controlado, que es un experimento controlado en seres humanos que se utiliza para evaluar la seguridad y eficiencia de tratamientos, efectos farmacológicos, farmacodinámica, cinética, etcétera, ¿no? Y nuevos productos terapéuticos. Es el famoso ECA, el ensayo clínico controlado aleatorizado, el ECA, ¿no? Por ejemplo, experimento con pacientes con sujetos de estudio en el cual se contiene una prueba de un nuevo medicamento y se comparan dos regímenes de tratamiento. Uno es control, al control le doy un gol estándar y al experimental le doy un tratamiento
nuevo, novedoso que yo quiero probar y comparar contra el gol estándar, ¿no? Y bueno, básicamente lo que hacemos en un ECA de diseño básico, ¿no? Tenemos una población blanco y elegibles, no elegibles. Vamos a tener un grupo expuesto, un grupo no expuesto. Vamos a ver los eventos posteriores y ver el efecto y un tiempo de seguimiento en lo que corresponde al manejo de la investigación. En el ECA, ¿no? En ensayo clínico, obviamente vamos a tener un tratamiento A, un tratamiento B, va a haber toda una serie de elementos como el placebo, ¿no? Entonces, pero dentro de los estudios clínicos experimentales que tenemos, ¿no? Tenemos el famoso experimento de laboratorio, que tenemos prueba de hipótesis o estima de respuestas biológicas, sugiere eficacia de intervención para modificar factores. Tenemos los ensayos clínicos, en las cuales vamos a probar hipótesis teológicas, ¿no? Vamos a estimar efectos de la salud, probar eficacia de intervenciones y sugiere factibilidad de intervenciones. Esto puede durar días hasta años. Pero también hay la intervención comunitaria, ¿no? Que identifica personas de alto riesgo. Entonces, dentro de los ensayos clínicos de los ECA hemos visto ahí toda una serie de clasificaciones, ¿no? Solo voy a listarlos y mencionarlos, ¿no? ¿No? Básicamente, cuando tenemos un ensayo clínico, ¿no? Controlado, aleatorizado, un ECA, básicamente tenemos diseños paralelos, diseño de tratamiento sucesivo y ensayos alternativos. Los diseños de tratamiento sucesivo tienen un diseño de tratamiento de reemplazo, un diseño cruzado crossover, y los alternativos, el factorial, ensayos de equivalencia y la aleatorización por conglomerado, los famosos clústeres, ¿no? Solamente quiero ubicarlos, no quiero, esta no es la clase es OpenEpi, ¿no? Pero quiero ubicarme exactamente dónde se encuentra el ensayo no controlado, ¿no? Entonces tenemos enfermedad, tenemos ensayo de tratamiento, ensayo de prevención primaria, ensayo de prevención secundaria, y vamos a ver un enfoque de tratamiento. Para los primeros, drogas, cirugía, acá dieta y acá cualquier otra, ¿no? Esos son los ECAS. Y van a tener dos cosas, los ensayos clínicos controlados aleatorizados, ¿no? Tenemos tipo de aleatorización. Si están aleatorizados, es un experimental propiamente. Si no están aleatorizados, se convierte en cuasi experimental. Pierde categoría. Si tiene una asignación fija, una asignación dinámica o una asignación adaptativa. Esto lo convierte en diferentes otros diseños de investigación. ¿Ok? Entonces, básicamente, podemos tener ECAs fijos secuenciales o centro único multicéntrico. Si tenemos fijos secuenciales, se va a ver por el tamaño de la muestra. Centro único multicéntrico por el número de sedes. Si tenemos una sola sede, ¿ok? O si tenemos varias sedes. Bueno, podemos tener también ECAs con diseños paralelos, ya ves, ¿no? Podemos tener ECAs con diseños sucesivos, con sus diferentes efectos, ECAs con tratamiento de reemplazo, ECAs con diseño cruzado, ¿no? Acá está el ejemplo, el diseño cruzado del ECA, ¿no? ECA factorial con diseño paralelo y diseño factorial, ¿no? ECA factorial puro, ¿no? Con exposiciones y sus famosas tablas eh, de, de riesgo relativo, ¿no? Las cuales son sumamente valiosas para los ECAs, porque vamos a trabajar un riesgo atribuible, un riesgo relativo, ¿no? El ECA factorial, acá hemos puesto un ejemplo, pero vamos a tocar el ECA no controlado. O sea, una contradicción, le quitamos la C, ¿ya? No es ECA, sino sería EA, ¿ya? Entonces el ensayo no controlado. ¿Cuándo se hace esta particular variedad de ensayo, ¿no? De experimento? ¿Cuándo se hace esta condición muy especial? Básicamente los ensayos no controlados son aquellos que no incluyen un grupo control, ¿no? O sea, quiere decir que no tienen grupo de comparación, grupo testigo. Entonces yo voy a darle, por ejemplo, un tratamiento a un grupo, voy a medir un antes, voy a medir un después y voy a ver el efecto del tratamiento, pero no voy a tener un grupo de comparación. A eso le llaman también estudios preexperimentales. Preexperimentales, porque un cuasi experimental es mejor. Tienes un experimento, un control, pero no son sorteados los que integran el experimento ni los que experimentan el control. Ese es un cuasi experimental. Y un preexperimental vendría a ser un ensayo no controlado porque no tengo un grupo de control. So, voy a medir un antes y un después. Digamos que, a ver,
Ustedes tienen fiebre. Le doy un nuevo AINES, antiinflamatorio no esteroideo antipirético, y no lo comparo con el paracetamol, ¿ah? Se los doy solito. ¿No? No tengo paracetamol. Se acabó el paracetamol en el mundo. No hay. Entonces yo les voy a dar su tratamiento, este nuevo AINES, vamos a llamarle, a ver, le voy a llamar eh, acetén, ¿ya? Voy a darle un acetén, ¿no? Recordando el acetaminofén, ¿no? Le voy a dar un acetén y entonces voy a medir su fiebre antes del acetén, le doy acetén y a los 15 minutos le mido su temperatura otra vez a ver si sigue con fiebre. Entonces, eso es básicamente un ensayo no controlado. ¿Es útil? Sí es útil porque se hace investigación en pregrado con ensayos no controlados. En posgrado casi no se permite, ¿no? Entonces, ensayos no controlados son aquellos que no incluyen grupo de control o grupo testigo. Un grupo de control, por lo tanto, ¿no? Está formado por un grupo de pacientes que no recibe el fármaco de investigación o el tratamiento. En este caso no lo tiene, no tiene grupo de control, ¿no? Un grupo también puede, de control, recibir un tratamiento de gol estándar, ¿no? Y es aprobado para la enfermedad sobre lo que se está llevando el estudio, o bien se toma un placebo o una simulación de un fármaco, pero no tiene ninguna actividad sobre dicha patología. Quiere decir que puedo tener, por ejemplo, este, por decir, 100 pacientes con tuberculosis y voy a probar una nueva droga para la tuberculosis. Voy a probar un nuevo fármaco para la tuberculosis. Pero esos pacientes que todos tienen tuberculosis, a uno les voy a dar la composición básica de los 4 fármacos y a un grupo control les voy a dar los 4 más uno adicional. ¿No? ¿Qué digo? El grupo experimental, los 4 más uno adicional. El grupo control, solo los 4 convencionales. Entonces, estoy dando uno más que supuestamente es más efectivo, ¿no? Eso sería, pues, en un tratamiento experimental con control. Pero el no controlado no tendría ese grupo control, ¿no? El ensayo no controlado suele utilizarse en las fases tempranas de la investigación de medicamentos, lo que le llaman la investigación fase uno fase 2, ¿no? Yo veo la púrpura trombocitopénica, doy un tratamiento, evalúo la condición de la púrpura trombocitopénica, luego hago una evaluación antes y luego hago una evaluación después, un antes y después, un pre y un post, sin grupo control, ¿no? Entonces, y acá se determinan las propiedades farmacocinéticas para investigar intervalos de dosis toleradas. El, la situación aquí es que la muestra va a ser un poquito más grande porque no tenemos grupo de control. Y si no tenemos grupo de control, vamos a utilizar la misma muestra que se hizo en la primera clase, ¿no? Entonces, además, hay que entender que un ensayo no controlado puede ser de utilidad para estudiar efectos secundarios, ¿no? Bioquímicos de terapias, ¿no? Este, las preguntitas al final, ¿ya? ¿No? Efectos secundarios, cambios bioquímicos, terapias a largo plazo, tolerancia, interacciones y eficacia de fármacos, etcétera. Se sabe también que los ensayos no controlados producen mayores estimaciones del efecto medio de los obtenidos al ensayo controlado, ya que si no tiene grupo control que actúe como referencia puede inducir impresiones erróneas, porque a pesar que la muestra es más grande, ¿no? Al no tener grupo control podemos tener un gran sesgo, ¿no? Se puede generar cierto sesgo. Los resultados de los ensayos no controlados se consideran menos válidos que los ensayos controlados, porque no vas a contrastar hipótesis, vas a tener aproximaciones. Los resultados se suelen comparar con los obtenidos en estudios previos, ¿no? De publicaciones de investigaciones. Entonces, eso es básicamente un ensayo no controlado. Pero voy a hablarles un poquito del tema de la muestra en general, ¿no? Del ensayo controlado y luego del ensayo no controlado. Entonces acá tenemos el ensayo controlado. Bueno, tenemos una población y tenemos una muestra. Ustedes saben que lo que tenemos que hacer es elegir aleatoriamente los integrantes de la muestra, ¿no? El tamaño de la muestra básicamente el cálculo se hace con probabilidades, ¿no? Acerca de una fórmula y el muestreo se hace seleccionando de forma aleatoria una proporción que se desea estudiar, ¿no? El proceso estadístico para extraer la muestra es esto, ¿no? Tenemos de la población, hacemos una recolección de información, nos tenemos el cálculo de la muestra
y luego de tener el cálculo de la muestra, inferenciamos los resultados a la población. Entonces cogemos un pedazo de la población, pero que tiene que ser aleatoria, representativa y homogénea. Y con eso se cumplen las condiciones para poder hacer nuestra investigación. ¿Ok? Entonces el ensayo clínico controlado, ¿no? Se calcula una muestra de manera convencional, se extrapola resultados, fíjense, ¿no? Del segmento es el grupo del cual proceden, y se extrapolan resultados a un grupo más amplio que sería la población blanco, ¿no? La muestra debe ser lo más parecida a la población de origen para poder tener resultados inferenciables. ¿Qué elementos tenemos que considerar, no? ¿No? Para lograr mediciones válidas y confiables, debe realizarse el muestreo a través de procedimientos que permitan a la población de interés, ¿no? Tener la misma probabilidad de ser elegidos, ¿no? Y que entren al estudio, asignados por sorteo, ¿no? Acá tenemos un dato observado en la muestra X, nos va a salir aquí. Tienen estos la misma probabilidad de ser elegidos de todos. Y luego, cuando estudiamos a estos, extrapolamos los hallazgos de toda la población más un error, ¿no? La media de algo más un error. Pero, ¿por qué hacemos una muestra y por qué no estudiamos con toda la población? Porque esto nos permite un bajo costo, menor consumo de tiempo, obtener mayor detalle de los datos, menor cantidad de personal requerido y mejor entrenamiento. Y además puede ser la única opción para resolver un problema. Imagínense ustedes que quieren saber la hemoglobina de una persona. Entonces imagínense que yo quiero saber la hemoglobina y para saber la hemoglobina le saco los 5 litros de sangre que tiene la persona. Se la mido y luego se la vuelvo a introducir. Sería algo absurdo. Tengo que coger una muestra. Tengo que coger, pues, 1 centímetro cúbico, ¿no? De sangre para poder analizar. O sea, ese hematocrito, una gota, ¿no? Una gota. Y yo evaluaré el hematocrito por medidas centrifugadas y ya tendré, pues, el valor, ¿no? Entonces, básicamente, es una locura, es absurdo siempre trabajar con toda la población. Nosotros tenemos que trabajar con muestras, ¿no? Bueno, ya saben que la población universo, ¿no? Es un conjunto de unidades totales con característica común y los integrantes que constituyen el tamaño de la población se le llama N mayúscula. Eso tienen que tener en cuenta porque luego en las fórmulas va a ser eso, ¿no? Se trata de que vamos a seleccionar una muestra de la totalidad de la población, ¿no? Y esta población universo pueden ser habitantes de una región, pacientes de un hospital, pacientes que padezcan alguna enfermedad, pacientes que reciben algún medicamento, un tratamiento, o pacientes que son sometidos a un diagnóstico, ¿no? Pueden ser estudiantes también, ¿no? Personas que sufran de alguna enfermedad. Por ejemplo, un tema muy bonito que estuvimos viendo hoy día es el tema de la depresión estudiantil en la época de exámenes, ¿no? O sea, la exigencia académica en medicina y su relación con la depresión estudiantil, ¿no? Un tema, pero ¿cuál es el asunto aquí, no? El asunto es que vamos a evaluar la depresión, ¿no? Entonces, todos los pacientes con depresión formarían una muestra, claro, porque voy a hacer un experimento, un ECA, que voy a probar un fármaco antidepresivo, una terapia antidepresiva, porque es un ECA, no es un estudio observacional, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos el tamaño de la muestra, no? El conocimiento más aproximado de los integrantes de la población implica hacer un listado de toda la población. Ese listado se llama marco muestral, porque dentro de ese listado yo voy a sortear y elegir los integrantes de mi muestra, ¿no? Entonces, básicamente, el marco muestral son todos los integrantes de la población. Entonces, el marco muestral puede eh, alejarse a veces de representar a la población si es que no se actualizan información sobre nacimiento, defunciones, fenómenos migratorios, ¿no? Tenemos que tener información actualizada. Si no, el marco muestral no nos va a servir, ¿no? Entonces, por ejemplo, la población de Lima ahora es diferente, ¿no? Que el año 2020 o 2018, porque ha habido mucha migración extranjera. Entonces hay que tener actualización permanente, ¿no? Pero tenemos que tener una muestra accesible. Son aquellas que podamos recoger, ¿no? Se refiere a aquella
que ofrece facilidades para ser estudiada. Por ejemplo, tener acceso a servicios de salud públicos o privados, la intensidad de la enfermedad o la participación de la familia. Lo bonito de trabajar a nivel de los hospitales es que nosotros en salud hemos desarrollado algo que nadie más ha podido desarrollar, que se llama la transparencia de información en investigación. Usted puede hacer su tesis en cualquier lugar por ley. No, que necesito un convenio con el hospital y la universidad, porque eso no me va a permitir. Bueno, si alguien le exige eso, está en contra de la ley. La ley dice que en cualquier hospital, cualquier estudiante puede hacer una investigación por derecho de información pública. Entonces yo, por ejemplo, me fui al Hospital Loaiza, donde no trabajo, donde no tengo ningún vínculo, donde no conozco a nadie, presenté mi proyecto de investigación, pagué mis 150 soles de derecho de revisión por comité de ética de investigación, lo revisó un grupo de expertos, sustenté mi proyecto, me hicieron correcciones, me lo aprobaron e hice la investigación en el Hospital Loaiza, donde no hice internado, donde no estudié, donde no hice prácticas, pero quedaba a 3 cuadras de mi casa, ¿no? Y era mi población accesible, además porque había una especialidad de salud reproductiva que no había en otros lugares. Y eso es lo bonito de ciencias de la salud, que todos los hospitales están abiertos para hacer investigaciones en cualquier sitio. Si alguien le pide un convenio, no, que yo no trabajo con esa universidad, ya, eso podría tratarse de un acto de corrupción, ya, porque no necesitas convenio, ya, la ley es clara, toda la información es transparente y debe ser accesible para todos. Entonces, nosotros tenemos que poder hacer la investigación, ¿no? A través de la población accesible. Entonces, la muestra, como saben ustedes que ya se ha venido trabajando, es el conjunto, parte del conjunto de la población, y se representa con la letra N minúscula. Población N mayúscula, muestra N minúscula. Y se conforma siempre de acuerdo al planteamiento del problema, la pregunta que se quiere contestar y las características a estudiar, que son los criterios de inclusión, exclusión, eliminación. Pero ya desde la población estamos considerando los criterios de inclusión, exclusión, eliminación. Porque la población son aquellos que consiste en una población diseñada homogénea. Y luego vamos a muestrear, ¿no? La muestra es lo más parecido a la población de origen, población blanco, ¿no? O población diana, o población objetivo. Y debe eliminarse o reducirse el componente subjetivo. Este componente subjetivo que incorpora el investigador al tratar de definir quiénes serán los participantes del estudio, ¿no? Debe utilizarse métodos específicos de muestreo, muy concretos. Los métodos probabilísticos son aleatorios simples, sistemáticos, estratificados y por conglomerados, que ya se los explicaron en la primera sesión, así que no voy a entrar en eso. Pero hay un muestreo no probabilístico por conveniencia que se hace solo para investigaciones cualitativas. Y quede claro que ninguna investigación que se llame científica, que sea positivista, lógica y cuantitativa, tiene muestreo no probabilístico. Y si lo tiene, pues no tiene inferencia, no tendría hipótesis, no tendría nada. Sería un estudio curioso, nada más, un estudio con curiosidad, que no te permite llegar a ninguna conclusión. Entonces, ¿qué elementos debemos considerar para el tamaño de muestra? ¿No? Vamos a considerar la variabilidad del del fenómeno de interés, ¿no? Que se pretende estudiar, que es la proporción. El 1 menos P. Y la varianza, si es una variable cuantitativa. Si es una variable cualitativa, la proporción. También el margen de certeza, ¿no? O el nivel de confianza. La probabilidad de valor estimado en un rango que está en el 95%, que es lo que se hace más en investigaciones médicas. Y la precisión que se desea alcanzar en los resultados. Mientras mayor precisión, es porque tienes mayor tamaño muestral, pero esto te va a dar un error aleatorio. ¿Qué elementos hay que considerar entonces, no? Tipo de diseño de estudio, por eso les hablé un poco de lo que estaba arriba. Ya sabemos que el ensayo clínico no controlado
es un ECA-15, ¿no? O sea, es un EA, ¿no? Ensayo no controlado, pero aleatorio igual. Tiene elementos como el tipo de diseño, ¿no? Las variables alfa y variable beta, en caso de que haya un grupo control. No toda la teoría está vinculada a que los experimentos se hagan con grupo control, pero igual se puede ser de gran utilidad trabajar un ensayo no controlado, ¿no? Que lo vamos a ver ahorita en OpenAPI. La magnitud de diferencia de grupos en caso que sea controlado, recursos disponibles y método de muestreo, ¿no? Hay que tener esto en cuenta, señores. El tamaño de la muestra es insuficiente, ¿no? Nosotros tenemos que tener en cuenta que puede ocurrir el caso que el tamaño de la muestra sea insuficiente y el número de sujetos incluidos en el estudio es insuficiente para generalizar resultados, ¿no? Entre selección de variables, disposición y efecto. Por ejemplo, hay gente que es muy curiosa, ¿no? Como les comenté en la sesión que di anteriormente, eh, puede ser que alguien quiera estudiar en una unidad de emergencia a las 8 enfermeras que trabajan ahí y digan, yo quiero ver la productividad de enfermería eh, relacionada al nivel de capacitación. Entonces ven los cursos, pregrado, maestría, doctorado, especialidades y cuánto produce la enfermera en la atención. Y lo hace con 8 personas. Ese es un tamaño de muestra insuficiente, porque si tú calculas la muestra, te va a salir 324, ¿ya? 280. Pero la persona dice, no, yo tengo mi población censal, tengo 8. No. Lo que pasa que, a ver, para no decir la palabra flojo, ¿qué puedo decir? Lo que pasa es que es una persona que está muy ocupada, que no tiene interés en investigación, que no le importa hacer su tesis y que quiere aprovechar a sus 8 compañeras para hacer su investigación. Pero no está haciendo una investigación, porque la muestra dice 320. Ya, entonces es una muestra insuficiente y no vale para hacer ningún tipo de inferencia, ¿no? Entonces, ¿qué podemos determinar en la muestra insuficiente, ¿no? Estos asuntos, mira. La realidad poblacional. ¿Existe diferencia o asociación? Hipótesis falsa. No existe diferencia o asociación, hipótesis verdadera, nula, verdadera. Y el resultado de la muestra, la prueba de la muestra. Si tenemos diferencia o asociación significativa, cuando rechazamos hipótesis nula, y si la diferencia o asociación es no significativa, no rechazamos la hipótesis nula. Si la diferencia o asociación significativa se rechaza la hipótesis nula cuando existe diferencia o asociación de la hipótesis nula falsa, no hay error. Pero si tenemos diferencia o asociación significativa rechazando la hipótesis nula cuando no existe diferencia o asociación con la hipótesis nula verdadera, podemos tener un error tipo 1. Y eso ocurre señores, por el asunto de eh, el tamaño muestral insuficiente. Pero podemos tener otro caso, ¿no? La diferencia o asociación no significativa, donde no rechazo la nula, pero existe diferencia o asociación de la hipótesis nula considerándola como falsa. Y este es el error tipo 2. Solamente sería la situación. Sí, espera. Solamente sería la situación donde la diferencia o asociación no significativa, donde no se rechaza la hipótesis nula, se relaciona con que no existe diferencia o asociación de la hipótesis nula como verdadera, y acá sí no habría error. Estas dos condiciones, error tipo 1 y error tipo 2, se da porque tu muestra es pequeña. O sea, profe, yo tengo una muestra que me sale 322, pero tengo una población de 100. ¿Pero cuánto sería tu muestra? 322. ¿Pero cuál es tu población? 100. Pero yo aplico un ajuste y entonces me sale mi muestra 90. De los 100, 90. Pero me han dicho que es mucho. He vuelto a hacer un ajuste y me sale 40, porque mi población es 100, pues. Entonces mi muestra es 40. No, señor, su muestra es 288. Tu población es 100 porque tienes muestra insuficiente, población insuficiente, casuística insuficiente. Busca más hospitales, busca más servicios, busca más pacientes.
busca más estudiantes, busca más objetos de estudio, porque la investigación no es para que se demuestre la relación entre la eficacia del tolicizumab y el remdesivir en la recuperación de pacientes con COVID del Hospital Almenara. No le sirve al Hospital Almenara solamente, es para el mundo, porque la muestra generaliza a la población y la población al universo. Entonces quiere decir que tus 375 que necesitas son 375 que se basan en las probabilidades de las investigaciones previas para determinar y detectar tu relación de hipótesis. Y si demuestras tu hipótesis rechazando la hipótesis nula o no rechazándola, lo cual no la demostraría, es porque tus conclusiones son sobre una muestra suficiente. Si no tienes una muestra suficiente, vas a tener error tipo 1 y error tipo 2 y vas a aceptar tu hipótesis nula, ¿no? Cuando no deberías aceptarla. O vas a rechazar la hipótesis nula cuando no deberías rechazarla. Si rechazas la hipótesis nula, entre comillas, aceptas tu hipótesis de investigación. Si aceptas tu hipótesis nula, entre comillas, rechazas tu hipótesis de investigación. Y si lo haces por muestra insuficiente, tu trabajo no vale para nada. 378 son 378 y tienes que investigar en 378. No, con mi población es 100, le bajo, me quedan 70. No, pues, ¿eso qué es? Eso no es investigación. Eso es, no tengo tiempo, no tengo plata, no se me da la gana, no voy a buscar más población. No tengo interés. Voy a hacer una investigación donde yo quiero. No significa, voy a hacer la investigación con mis amigos de la universidad. O voy a hacer la investigación en el hospital que está a la espalda de mi casa. Pero es chiquitito, su servicio es pequeño, no hay pacientes, no importa, ahí, lo que haya, lo que caiga. Pero si tu muestra te dice que son 300 y que en ese lugar solo llegan 10 pacientes de la patología que tú quieres, diabetes, por ejemplo, entonces tu muestra y tu población no van a ser 10. Imposible. No vas a tener suficiencia muestral. Vas a caer en error tipo 1 y error tipo 2. Vas a aceptar tu hipótesis de investigación cuando realmente es falsa. Y vas a rechazar tu hipótesis de investigación cuando realmente es verdadera. Porque no tienes suficiencia muestral. Bueno, estas son las fórmulas, un poco que se las resumo de lo que ya hemos trabajado. ¿Qué usaríamos entonces para un ensayo clínico no controlado? Aquí no, porque comparamos proporciones, ¿no? Y si comparamos proporciones, no es el caso. ¿Por qué? Porque tenemos un grupo control. Si comparamos dos medias, tampoco es el caso. ¿Por qué? Porque tenemos un grupo control. Sería el caso la estimación de una proporción o la estimación de una media. Nada más. O sea, la misma fórmula para estudios descriptivos que hicieron en la primera sesión es la misma fórmula que utilizaríamos para ensayos no controlados. ¿Ok? Así que, bueno, no utilizaríamos ni el camino de la cohorte, que es para usar, ¿no? Si ustedes ven acá en cohorte o ensayos clínicos controlados, ¿no? ¿No? Ese sería el camino si fuera un ensayo clínico controlado. Pero vamos a utilizar la primera opción porque estamos hablando de ensayo clínico no controlado. No sería la fórmula de la cohorte. Si no vamos al OpenAP, se van a dar cuenta ustedes. Aquí está caso control no pareado, que lo van a hacer la próxima sesión, que es para estudios retrospectivos. Acá tenemos cohorte, la otra muestra, y ensayo clínico. Ensayo clínico. Pero si ustedes se dan cuenta, acá tienes un grupo control, porque dice población de no expuestos positivos, ¿no? Porcentaje de no expuestos, porcentaje de expuestos positivos. Entonces, no sería. Tampoco diferencia de medias, porque la diferencia de medias sería para caso control, para cohorte o para experimentos controlados cuando la variable es numérico cuantitativa y queremos calcular un tamaño de muestra de acuerdo a las medias. Entonces, ¿qué nos quedaría trabajar? Solamente las proporciones. Pero eso te va a salir una muestra bien grande, con poca capacidad de inferencia. Entonces, acá estamos, ¿no? Entonces, repitiendo la primera sesión prácticamente para esto, para ensayos clínicos controlados, y vamos a observar qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? En primer lugar, el tamaño de la población, como ven ustedes, nos da 1.000.000. Y digamos que yo quiero establecer la eficacia, por ejemplo, del tolicizumab
en la recuperación del COVID, ¿no? Por ejemplo, el tocilizumab tuvo una eficacia del 70% en la recuperación del COVID, pero es demasiado caro, ¿no? Asociado con el remdesivir. Entonces vamos a colocar 70, que es la probabilidad. Miren, 1 millón de pacientes, no me importa. 70% de eficacia del tocilizumab. Dejamos el límite de confianza al 5, porque el 5 es el error, complemento de 95% de confianza, que equivale a 1,96, ¿no? Solo colocamos el 70. Y esto lo dejamos igual. Vamos a calcular, como verán ustedes, al 95% de confianza, que es la convención que se usa, tenemos un tamaño de muestra de 323. Pero, profe, usted nos habló de la muestra insuficiente. Sí. Y la muestra insuficiente tiene que ver mucho con el asunto de este cálculo. Entonces, voy a introducir datos. Pero, profe, si acá tiene 1 millón, ¿qué tal si su muestra es 9.800, su población? Con 9.800 a ver cuánto nos sale, porque tenemos la misma prevalencia de un estudio que dice que la eficacia del tocilizumab es del 70% en la recuperación del COVID. Porque vamos a hacer solo cómo está el paciente inmunológicamente en defensas antes del tocilizumab, en UCI con COVID y luego después, cómo se recupera, ¿no? Entonces, igual, 70% de eficacia, el mismo estudio que estoy citando, pero ahora 9.800 de población. Vamos a ver calcular. Miren cuánto sale. Con 9.800 de población, tienes 313 de tamaño muestral. Y con 1 millón de población, tienes 323. Con 1 millón de población, tienes 323. Con 9.800 de población, tienes 313. ¿Qué quiere decir eso? Que si tienes una persona de 2,20 m de altura, quieres sacarle triglicéridos, sacas un tubito de ensayo, 1 cm3. Tienes un neonato de 3 kilos con 40 centímetros y quiere ver sus triglicéridos, se sacas 1 cm3 de sangre. La muestra no varía según el tamaño de la población. Repito, la muestra no varía según el tamaño de la población. Tienes una población enorme, tienes una muestra aquí, 300. Baja, baja, sigue 300. Baja, 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 sigue 300. Baja, 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 sigue 300. Profe, cuando la población es 300 y la muestra es 300, tienes que coger a todos los integrantes de la muestra. Profe, si mi población es menos que mi muestra, si la muestra es 300 y mi población es 200, bueno, tiene que reunir al asesor, un comité de ética, un comité de investigación para ver si eso es viable. Yo no lo acepto, ¿no? Yo digo, alumno flojo, no quiere investigar. Que vaya a investigar en un hospital más grande, que recolecte más puestos de salud, que lo haga en una red, ¿no? Con pacientes no hay problema, pero hay variables que son más grandes, como personal de salud, por ejemplo. Entonces tendrías que ampliar tu tamaño de población. Y eso significa ampliar tu análisis, porque tu tesis no es para el hospital, tu tesis es para el mundo, porque vas a generalizar de la muestra a la población y de la población al universo. Entonces, como verán, miren, ¿no? Con 1.323.000 el tamaño de la muestra. Y con 9.800, 303 el tamaño de la muestra. El postulado que le acabo de comprobar. No importa el tamaño de la población. Es más, ni deberían pedírselo cuando ustedes hacen una investigación. ¿Cuánto tienes de muestra para estudiar depresión en estudiantes de medicina de últimos ciclos? Profe, me sale 470. Muy bien, 470. Ok. Y dime, ¿dónde vas a investigarlo? Profe, voy a hacerlo en la Universidad de San Juan Bautista. ¿Cuántos alumnos hay? 80. Con toda la población, profe, con toda, con toda. Oye, pero te sale 470. Sí, pero yo voy a ver exigencia académica y depresión. Mm, Pero no juega, no encaja. Tu tema es en estudiantes de medicina. Quieres ver la exigencia académica y la depresión en estudiantes de medicina, ¿no? Sí, sí, profe, claro, claro, claro. Entonces, no es con el título y el apellido de la universidad, ¿no? ¿Ok? Entonces, obviamente, el título de la universidad, el título del lugar, el título del espacio, no está en juego. Lo que está en juego son los criterios de inclusión, exclusión, eliminación de la población, que son estudiantes de medicina de último año. La variable es la exigencia académica, la independiente, y la dependiente es depresión. Y eso es lo que vas a estudiar. ¿No?
Pero, profe, no tengo este grupo control aquí. Bueno, no tienes grupo control. Entonces, en este experimento de cano controlado, por ejemplo, a ver, vamos a ver. Terapia del abrazo y su relación con la mejora de la autoestima de los estudiantes ingresantes a medicina. Un trabajo experimental, ¿no? Porque la terapia del abrazo tiene toda una técnica que la hacen los psicólogos, ¿no? Y el mejoramiento de la autoestima. Ok, hago una intervención, evalúo cómo está su autoestima antes de la terapia del abrazo, doy la terapia del abrazo y evalúo después. Es un ensayo no controlado, ¿no? Un ensayo clínico no controlado. Por ejemplo, le voy a dar, a ver, tengo, profe, de 800 alumnos de medicina, 370 son gorditos, tienen sobrepeso. Muy bien, ¿cuánto sale tu muestra? 240. Ah, perfecto. 240 de 380. Ya, entonces, sortéalo. Ya, ok. Ahora, los pesas 15 días seguidos, ¿ok? Antes de darle la metformina, maleato. La metformina clorhidrato, que digo. Y luego le das la metformina clorhidrato 2 al día, mañana y almuerzo y cena, y le haces un seguimiento durante 15 días. Se supone que va a bajar aproximadamente medio kilo diario, ¿no? O 1 kilo cada 2 días, o 1 kilo diario a veces. Y vamos a ver cómo es el peso día a día antes y cómo es el peso día a día después de los pacientes sorteados de esta población para recibir el tratamiento de metformina clorhidrato, ¿no? Y señores, esto es básicamente lo que les quería presentar el día de hoy. Una, un tema muy sencillo, corto, ¿no? Pero que es importante para hacer la investigación, ¿no? Bien, hay algunas preguntas que vamos a resolver. Por ahí estaba escuchando o leyendo. A ver, dice. No sé si las lees tú, Clever. Sí, doctor. Cuéntame. Son 3 o 4, creo. Ya le Ok. empiezo. Nos dice Wolfel Lucas. Pero ¿cómo saben si el medicamento fue el que causó esos efectos y no fue algo diferente, sabiendo que no hay un grupo control? Es decir, ¿cómo pueden adjudicar los efectos del factor de exposición a ese mismo factor sin tener un grupo de control? Claro, lo que pasa, por eso lo expliqué en la teoría, no sé si estuvo atento, que esto se hace cuando existen ciertas condiciones. Y esas condiciones son, por ejemplo, que no haya ninguna posibilidad de hacer un control. O otra condición muy importante para lo que es los ensayos de este tipo, no controlados, que es el motivo que me pidieron hacer la presentación, ¿no? Es que establezca las investigaciones de medicamentos en fase uno y fase 2 cuando recién estamos probando para ver diferencias. Cuando ya hacemos fase 3 y fase 4 necesitas un ensayo clínico controlado, la fase 3. Y ya tenemos en fase 4 donde hacemos el ensayo poblacional. Acuérdense que la fase uno y fase 2 son fases preexperimentales. Entonces, allí se usan los ensayos no controlados y es parte de la etapa de experimentación. ¿Ya? A ver, siguiente pregunta. Nos dice Loren Ruiz. Si mi marco de muestra es obreros peruanos, entonces mi muestra sería X fórmula, un número inimaginable. ¿Cuál sería la opción? No, No, no es cierto. no lo entendió, creo. No, 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 no. El tamaño de la muestra no sale inimaginable, sale probabilísticamente reducida, sale un tamaño exacto. Es más, no sale Creo que más de 380, no sale más de 384. Ya, y ya les di una clave. Ya no sale más de 384 un tamaño de una muestra. Por eso cuando hacen, por ejemplo, no sé si ustedes han visto las votaciones, ya, para presidente de la República y eso. Ya, cuando hablamos de las votaciones para el presidente de la República, lo que se hace básicamente es sacar una muestra. Y esta muestra la hacen a nivel de la costa, a nivel de la sierra y a nivel de la selva, ¿no?
Y esas muestras a nivel de la costa, a nivel de la sierra, ¿no? Tienen una propiedad. Ustedes se dan cuenta que no pasan nunca de 2.000 personas. Y ustedes dicen, oye, pero ¿cómo? ¿Y saben quién ganó? ¿Qué presidente ha ganado? Oye, pero somos 16 millones de votantes. ¿Y cómo puede ser posible que sepan qué presidente ha ganado? O sea, no lo puedo creer, ¿no? Entonces dicen una muestra de 2.000 personas, dicen, ¿no? 2.000 personas. Y no se sabe confiar en eso, ¿no? O sea, voy a creer yo en eso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Desconfiar, ¿no? Pero el principio de Mendenhall dice que toda propiedad y todo muestreo se basa en la teoría de limitación social. Las muestras sirven porque nosotros como seres humanos somos imitadores. Ah, ok. Si no fuéramos imitadores, las muestras no sirvieran. Dice Mendenhall que el 99,98% de todas nuestras características son imitadas de nuestro grupo. Y eso es normal, porque somos seres sociales. No somos originales, por si acaso, ¿ah? Nosotros imitamos comportamientos virales, comportamientos del grupo. Y esos comportamientos, si no los imitáramos, las muestras no nos servirían para nada. Debido a que somos grandes imitadores de nuestros amigos, de nuestros compañeros, nosotros podemos estudiar en base a muestras el comportamiento social. En Jesús María, por ejemplo, odian a tal presidente, a tal candidato, se cuentan, se imitan, se dicen, se mencionan, se hablan por las plazas, hablan en los mercados, hablan en los parques y se contagian el odio a un candidato, el amor a un candidato y la gente se transmite un mensaje de copia y de imitación. Eso hace que las personas, si tú encuestas a una de 1.000, esa una representa a 1.000. Entonces, de 16 millones de votantes, basta 384 en la costa, 384 en la sierra, 384 en la selva, para saber quién ganó. Y como fotografía, no fallamos, ni con congresistas, ni con presidentes regionales. Es tan precisa y tan exacta gracias a que tenemos una bendición de Dios, que la gente imita a su grupo. Y gracias a que imitan al grupo, por ese principio de imitación social, la estadística nos sirve. Y entonces eso es lo que nos ayuda a nosotros a generalizar resultados de la muestra de la población al universo. Hay imitación biológica, imitación química e imitación conductual. La imitación biológica, tu glóbulo rojo de tu brazo, imitan el comportamiento de la sangre y de los glóbulos rojos de tu cerebro, e imitan el comportamiento de los glóbulos rojos y de la sangre de tu otro brazo a nivel arterial. Entonces no es que, oye, en este brazo tengo más glóbulos rojos que en este brazo. Acá tengo más leucocitos, acá tengo menos. Hay imitación biológica. Trata de hacerse todo uniforme. ¿Y cómo? Si nosotros tenemos antígenos y anticuerpos, nos pica una araña en la piel y las células de la piel de mi pie tienen los mismos receptores antigénicos para dar alergia que las células de la piel de mi mentón. Entonces, a pesar de que están lejos, se han imitado biológicamente y generan la misma reacción alérgica, el mismo rash. Si me pica un insecto en un lado en otro, o en otro lado. Las células a nivel más incipiente tienen imitación biológica, las bacterias tienen imitación biológica, los virus tienen imitación biológica. Nosotros que antiguamente se pensaba que solo a ese plano había imitación. Hay imitación física y imitación química, pero cuando empezamos a descubrir que los seres humanos nos copiamos de los comportamientos de los demás, en los años 70, hipismo, la gente andaba, pues, hagamos el amor y no la guerra, amor libre, tanto amor libre que vino el SIDA, ¿ok? Una promiscuidad terrible, ¿no? Luego vinieron los padres nuestros, recatados, hijos únicos, obligados a estudiar, universitarios, chancones, preparados, exigentes por los padres, castigados por ellos. La violencia era la base de la educación, se enseñaba con correazos, tres puntas y palos, y así eran todos los padres. Y el padre que no golpeaba a su hijo era padre que no sabía corregir. Ahora que un padre golpea a su hijo con una tabla de lavar ropa por la cabeza, que agarre con levía de la correa y le dé por la espalda, el padre se va preso.
porque el comportamiento de la imitación social hoy en día tiene paradigmas diferentes. Entonces, gracias a eso, gracias a la imitación, la estadística sirve. Y la estadística puede generalizar de la muestra a la población, de la población al universo. Y basta una pequeña cantidad que te diga de forma representativa la fórmula para hacer ese tipo de generalización. ¿Ok? Siguiente pregunta. Dice, la misma persona dice, disculpe, ¿puede repetir, ¿es aceptable que la población y la muestra es el mismo número? No, no es aceptable. Eso sí lo expliqué. Parece que entró un poquito tarde. A ver, Ya. siguiente. Bueno, ya no existen más preguntas, pero yo tengo una pregunta, doctor. Ujú, Sobre, digamos, usted mencionó la parte de los medicamentos de la tuberculosis, pero por ujú. ejemplo, en los ensayos clínicos aleatorizados, que bueno, que ya saldría un poco del tema, eh, ¿qué muestra sería la correcta? Porque, por ejemplo, en esos estudios que comparan, por ejemplo, la bedaquilina, que es un nuevo fármaco recomendado por la OMS, pero la población es demasiado, o sea, la muestra o sea, el grupo de intervención es pequeño. O sea, ¿qué número, a partir de qué número sería algo aceptable? Eso quisiera saber. Mira, realmente cuando uno hace un muestreo experimental depende de los estudios previos. Yo no te puedo dar una fórmula mágica y decir, esta es la única manera, ¿no? Por ejemplo, yo cuando tengo la eficacia de la bequilina, por ejemplo, aquí me voy a ensayos controlados, ¿no? Y me voy aquí a introducir datos. Si yo encuentro un estudio de la eficacia de la bedaquilina asociada a los otros cuatro fármacos de la tuberculosis y me dice que la efectividad de eso va aquí, y yo digo, por ejemplo, está en el 79%. Pero sin la bedequilina, el tratamiento convencional de la tuberculosis, rifampicina, etambutol, isoniazid, etcétera, ¿ok? Solamente tiene una eficacia del 62%. Mira, ha aumentado la bequilina al 79% de eficacia, según los estudios, pero son poquitos. No son poquitos, han trabajado poca muestra, ha sido un trabajo preexperimental. Entonces yo le doy aquí calcular, ¿no? Y me va a decir que yo tengo que estudiar 128 el tratamiento convencional más la bedaquilina, y acá un grupo control con solamente etambutol, rifampicina, isoniazid, ¿no? Y todo el esquema convencional. O sea, no depende de que yo quiera más o quiera menos, depende de las hipótesis demostradas en investigaciones previas. Mm. Sobre los resultados de investigaciones previas, es que tú vas a colocar porcentajes de no expuestos positivos con los porcentajes de expuestos positivos. Cuando yo digo porcentaje de expuestos positivos, estoy hablando de la eficacia de la droga experimental que estás usando. Y esto tiene que salir de un estudio previo. Y cuando yo digo el porcentaje de no expuestos positivos, estoy hablando de la eficacia del gol estándar o del grupo control o el grupo testigo o del placebo, ¿no? En el manejo de la droga. Entonces, esto te lo va a hacer, si no me equivoco, David Rodríguez en la última ponencia, ¿no? Que maneja esto muy bien también, que incluso trabaja mucho más programas como el EPIDAT, etcétera, ¿no? Para trabajar muchas variantes, pero tienes que tener en cuenta siempre que todo cálculo de la muestra se hace con investigaciones previas, con antecedentes. Por eso en la primera clase yo escuchaba que mencionaban autores. Según el autor Puyol, según el autor Steiner, según el autor Hansen, según el autor tal, ¿no? Entonces, eso vienen resultados de investigaciones anteriores, ¿ok? Y esos resultados de investigaciones anteriores tienes que ver dónde llenas. Porcentaje no expuestos positivos, ya, el tratamiento convencional de la tuberculosis. Porcentaje de expuestos positivos, ya, ahí voy a colocar el tratamiento experimental, ¿no? Sería aquí, pues. No expuestos positivos, el esquema convencional. Expuestos positivos, el experimental, ¿no? El experimental, ¿no? 79. Uy, 79, ¿no? Y con esos datos se calcula la muestra. Como verás aquí, en algún lugar hay población, no hay población. Ujú. No dice para nada la población. Por lo tanto, vas a tener que estudiar, profe, pero yo solo tengo 80 tuberculosis en mi posta. O 80 pacientes con tuberculosis en mi posta. Trabajaré 40-40. No, no es viable. Porque no vas a generar inferencia. ¿Sí? Tienes que cumplir con esto. Bien, gracias entonces por tu pregunta, excelente. Me ha gustado la curiosidad hoy día de los chicos. Bien, ¿alguna cosa más? Cuéntame.
No sé si los participantes tengan alguna pregunta, tengan alguna duda que acotar en la charla. Dice, en embarazada la muestra se toma solo en embarazadas, por ejemplo, se vea los beneficios como la lactancia o cómo se tomaría la opción de ellas o el beneficio. Bueno, a ver, si vas a ver los beneficios de la lactancia, estás hablando de otro sujeto de estudio que no es embarazada. No es que la embarazada lacte, sino que la embarazada da de lactar. El sujeto de estudio en esta pregunta es el niño, el neonato. Y por ejemplo, si tú quieres ver ganancia de peso del neonato, porque este es un tema muy vago, muy abierto, ganancia del peso del neonato, entonces, en la primera semana de vida, entonces vas a tener gente con MELA, con lactancia materna exclusiva, y vas a medir el peso desde que nace hasta los 7 días. Y vas a tener niños con fórmula, ojo, pero todos los niños que nacen tienen que tener 3 kilos, ¿ah? Exactito, 3 kilos, 3 kilos, 3 kilos 100, 3 kilos 200, entre 3 kilos y 3 kilos 200, no más, ni menos, ninguna patología, todos hermosos, todos bellos, todos perfectos, no tienen que tener nada. Una, digamos, 128 madres le dan lactancia materna exclusiva, 128 madres le da fórmula, ¿ok? Y evalúas peso por peso del grupo experimental y del grupo control. Aquí no puede haber pretest, pues, porque ni modo que peses al niño en el útero y no se le da el tratamiento u otra cosa antes. Acá solamente sería un ensayo clínico controlado sin pretest, que es otra variante de los ECAS que mostré hacia arriba, ¿no? Porque es imposible hacer un pretest porque el niño tiene el útero, no hay forma. ¿No? Entonces hay que tener en cuenta que sí es necesario el grupo control, pero hay que ver cuál es el objetivo. La variable dependiente falta aquí para reconocerlo de manera adecuada, ¿no? Muy bien. Tenemos Ok. otra pregunta de Joan Sebastián Ramírez Palomino. Nos dice, ¿qué sucede si en los antecedentes hay proporciones muy variables? Por ejemplo, un antecedente tenga una proporción de 20%, otro de 40%, otro de 70%. ¿Cuál elegiría para poner en la fórmula? No elegiría ni el de 20, ni el 40, ni el 70. Elegiría el que más se aproxima. Primero, que sean publicaciones de base de datos indexadas cuartil 1. ¿No? O sea, Scopus cuartil 1, JSTOR cuartil 1, ProQuest cuartil 1, Science Direct cuartil 1, o Web Science cuartil 1, o Scopus cuartil 1, PubMed, ¿no? En el ranking del DECIL primero, por ejemplo. Tener investigaciones de calidad. Ninguna de Google, ninguna de una tesis que esté en Google, ¿no? Y si tengo tesis, tesis de ProQuest. Ninguna otra. Primera opción. Segunda opción, este, obviamente estos trabajos están en revisiones por pares. Elegir la realidad más próxima. Profe, lo que pasa es que yo encontré un trabajo boliviano en un blog. No, pues eso no sirve. Profe, un trabajo ecuatoriano en una tesis. Tampoco te sirve. Colgada en tesis, ¿cómo le llama? Cybertesis.com. Tampoco sirve. Si no está en ProQuest, no sirve. Porque no es una base controlada. No hay una revisión por pares. Ya, primero asegúrate que esté en una buena base de datos, que sea un artículo adecuado, que sea de calidad. Elige tu realidad más próxima. ¿No? La realidad más próxima. Ecuador, Bolivia, Chile, México. Profe, pero tengo uno de Bolivia y uno de Ecuador. Y uno dice 40 y uno usa 30. Pero tengo uno de Paraguay que dice 35. Cuando son poblaciones muy similares y tienen un parecido a nivel de criterios de inclusión, exclusión, eliminación, se saca la media. ¿Ya? Pero la media no va a oscilar entre 20 y 70, imposible. El 70% de repente puede ser los suizos, 40% pueden tener los americanos y los ecuatorianos 20. O sea, nunca encuentras esa dispersión del comportamiento de una variable por un tratamiento experimental tan descabellado, ¿no? O sea, salvo que el estudio esté mal diseñado y le hayan dado, por ejemplo, tratamiento antituberculoso para pacientes con VIH. No, pues es otra cosa, el paciente tiene VIH, no solo tiene tuberculosis, ahí no funciona nada, hay que darle el targa, ¿no? Y Ujú. además del targa es el tratamiento antituberculoso y no va a ser eficaz. Ahí será pues un 20% de eficacia. Pero si le das el tratamiento antituberculoso al paciente que solamente tiene tuberculosis, por desnutrición, porque vive en los conos en hacinamiento,
no tiene SIDA, entonces vas a encontrar la eficacia del 70% y vas a encontrar decenas de estudios que están entre 69, 71, 75, 74, 76, ¿no? 72, 69, no vas a encontrar mucha dispersión. Así que si se busca bien, no hay ningún problema. Bueno, los nombres de las bases de datos son las bases de datos universales. O sea, toda la literatura científica que ustedes buscan debe ser literatura blanca. Literatura blanca y literatura gris. Dos literaturas. Literatura gris, Google. Google académico. Literatura blanca, literatura de calidad. De revistas indexadas que han pasado por revisión por pares y han tenido que ser exhaustivamente evaluadas para ser aceptadas. En esta misma base de datos incluso hay revistas predadoras que aparecen durante un año, 2 años y luego las sacan, las eliminan. En las mejores bases de calidad hay revistas predadoras, estafadoras que te cobran por publicar artículos y te inventan trabajos. Imagínate en Google. Imagínate en Google. Entonces, estas bases de datos de calidad, donde hay literatura blanca, son ProQuest, Web Science, Scopus, Science Direct, ¿no? PubMed, Medline, Lilacs, Llama, ¿no? Y varias otras que ustedes tienen en las bibliotecas virtuales de las respectivas universidades, ¿no? Entonces, solo de allí se sacan artículos y literatura científica para tus tesis. Ustedes, como de repente algunas universidades privadas tienen base de datos, otras no las tienen, la primera situación es elegir PubMed y Lilacs. Ya, luego que han elegido PubMed y Lilac, que han descartado todo, ya empiezan a probar las bases de paga. Bien, chicos, ahora sí, gracias por su tiempo. Ya hemos concluido, Clever. No sé si tienes algo más que... Nada, doctor, solo agradecer a todos los participantes. Realmente ha sido una excelente ponencia y charla, ha despejado nuestras dudas y le agradecemos su tiempo, la verdad. Que pasen una Gracias. buena noche todos. Ha sido un gusto, gracias. Hasta luego, nos vemos.